Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Arnaud Escrivá y en los próximos minutos les presentaré la comunicación titulada Creatividad y segundas lenguas, una revisión bibliográfica, un trabajo realizado junto a mis compañeras Marta Zaragoza Zayas, Patricia Orozco Gómez y el profesor Antonio Martínez Peleta. La importancia de la creatividad en la educación es un tema bien conocido desde mediados del siglo XX. Sin duda, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha contribuido a un creciente interés por la creatividad con su evaluación del pensamiento creativo en sus pruebas PISA. En este sentido, se ha promovido una nueva conceptualización de la creatividad como una competencia fundamental que todos los ciudadanos debemos desarrollar tanto en las diferentes etapas de nuestras vidas como especialmente en todos los niveles educativos. De ese modo, se intenta dejar atrás la interpretación laxa de creatividad como sinónimo de original u ornamental. A todo ello se le suma a su vez la última ley educativa en el ámbito español, la LOMLOE, la cual remarca la importancia de esta competencia y su presencia en el resto de materias. Sin duda, todo este contexto supone un reto mayúsculo, pues debemos superar esa interpretación anticuada que relegaba a la creatividad a las clases de artes plásticas y expandirla a todas las asignaturas, estando entre ellas las materias de segundas lenguas. Así pues, existe un gran vínculo entre el lenguaje y la creatividad, como señalan autores como Stenberg, el cual ya informaba que el desarrollo típico del lenguaje de una persona capacita al individuo para encontrar conexiones entre temas aparentemente inconexos y generar analogías útiles que son la base del pensamiento creativo. Desde esta premisa, es prácticamente obligatorio preguntarse qué ocurre cuando un alumno maneja los sistemas lingüísticos. Desde la literatura científica, autores como Landry, Simonton o Altamimi hablan sobre la ventaja creativa en los individuos bilingües o con un gran dominio en una segunda lengua. Esta superioridad se observa particularmente en las categorías de fluidez y flexibilidad definidas por Torrance, las cuales son fluidez igual al número de ideas válidas y flexibilidad igual al número de categorías en que pueden englobarse esas ideas. Cuantas más ideas, más creativo, pero cuantas más categorías también. No solo eso, autores como Adesope hablan a su vez del mecanismo cognitivo llamado code switching o alternancia de código, conocido como la capacidad de cambiar rápidamente de un idioma a otro. Este conecta directamente con las teorías clásicas de Pell y Lambert y estudios actuales como Chi et al. Y Fernández Fontecha, quienes vinculan este uso dinámico de dos lenguas con una mayor flexibilidad cognitiva, un componente esencial para el desarrollo de la creatividad. Y es precisamente esta flexibilidad cognitiva la que potencia el pensamiento divergente, permitiendo al estudiante ir más allá de las respuestas convencionales. Por todo lo anterior, la enseñanza de segundas lenguas se consolida como un contexto óptimo para la canalización de la creatividad. En este contexto, el objetivo principal de nuestro trabajo es revisar sistemáticamente la bibliografía existente sobre creatividad y segundas lenguas. De manera más concreta, nos centramos en localizar los estudios empíricos más relevantes y, posteriormente, ordenar, clasificar y analizar dichos trabajos. De esta forma, pretendemos ofrecer un estado de la cuestión riguroso basado en la evidencia. Para alcanzar dichos objetivos, optamos por una investigación de revisión bibliográfica sistemática, siguiendo la metodología PRISMA. El proceso fue el siguiente. Primero, realizamos la búsqueda en las dos principales bases de datos científicas, como son Scopus y Web of Science, usando combinaciones de palabras clave como Creativity, Bilingualism, L2 o EFL. No se usaron limitaciones en cuanto a la fecha de publicación. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, incluimos solo estudios de carácter empírico, ya fueran cuantitativos o cualitativos, y que tuvieran como muestra a estudiantes en un rango de edad de 3 a 25 años. Excluimos principalmente artículos puramente teóricos o no empíricos, propuestas didácticas que no reportaran datos y estudios que se centraran en las percepciones de los profesores, un tema muy interesante, pero que se salía de nuestro foco. El proceso de selección arrojó un corpus inicial de 353 artículos. Tras eliminar duplicados y aplicar los criterios de elegibilidad, el proceso de cribado resultó en un corpus final de 14 artículos que cumplían todos los requisitos y que fueron analizados sistemáticamente. Analizamos en ellos categorías como la población y muestra, la data a nivel educativo, el país, los instrumentos de evaluación utilizados y, por supuesto, sus principales hallazgos. Por lo que hace a los resultados, se agrupan en cuatro bloques de evidencia. En primer lugar, el consenso sobre la ventaja creativa. Los trabajos fundamentales de Karkurin establecieron que los bilingües poseen mayor capacidad generativa.
especialmente en el ámbito no verbal, aunque influye el contexto sociocultural. Esta ventaja general se confirma en contextos de EFL con Zocae, quienes vincularon la creatividad con una mejor producción narrativa. Además, esta superioridad aparece muy temprano como muestran los estudios de Leikin y Tobley, donde niños de preescolar bilingües ya superan a los monolingües en originalidad y transfieren esta capacidad incluso a la creatividad matemática. En segundo lugar, la evidencia nos habla de la importancia de la competencia lingüística. Así pues, no basta con saber o estudiar dos lenguas. El nivel de dominio importa. Lee, Kim, Bait et al. Y San Pedro y Peña coinciden en que los estudiantes con un bilingüismo equilibrado, aquellos que dominan bien ambas lenguas, o de alto nivel, son significativamente más creativos que aquellos con dominio bajo. Pero es el estudio reciente de Xia et al. Con universitarios el que termina de confirmar esto. Al comparar grupos de competencia alta y baja, mostraron que solo los estudiantes con alta competencia presentaban esa flexibilidad cognitiva superior que dispara la creatividad. A esto, Costandian y Ledovaya añaden el factor temporal. Los bilingües simultáneos, aquellos que lo son desde el nacimiento, mostraron mejores resultados creativos que los secuenciales. En tercer lugar, encontramos dos estudios sobre mecanismos cognitivos y semánticos. Aquí, autores como Byte y Wang confirman que la agilidad bilingüe se traduce en una mayor capacidad para generar metáforas. Por su parte, los dos estudios de Fernández Fontecha matizan que, aunque los alumnos creativos usan palabras más atípicas, sus redes semánticas en la L2 tienden a ser más rígidas en la lengua materna. Finalmente, como contrapunto, encontramos la excepción de Lang et al., el único estudio que no halló esta correlación directa, sugiriendo la influencia de factores idiosincráticos más allá del lenguaje. Brevemente, en cuanto a los instrumentos de análisis de los estudios, podemos ver una gran heterogeneidad entre ellos, destacando en 6 artículos el test de pensamiento creativo de Torrance, el cual mide la creatividad general y sus 4 características, que son flexibilidad, originalidad, fluidez y elaboración. En cuanto a las muestras de participantes, esta oscila entre los 3 hasta los 25 años, cubriendo así todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad. Sin embargo, existe un mayor foco en los estudios universitarios. En cuanto al tamaño de los grupos, oscilan entre los 28 y 224 participantes, con una edad promedio de 15,7 años. Esta revisión bibliográfica permite observar que la creatividad sí se ha atendido en las aulas de segundas lenguas como parte de un enfoque formativo más holístico. Sin embargo, faltan más estudios que monitoricen todo con cuidado, porque el grueso de las investigaciones no termina de profundizar en intervenciones y el contexto, y se limitan a evaluar productos, generalmente con instrumentos ad hoc y sin validar, o estudiantes sin atender a los procesos. En este punto, hay que destacar que resulta muy complicado discriminar los estudios dedicados a segundas lenguas y bilingüismo. Estos últimos, en cualquier caso, confirman la ventaja bilingüe, donde valida que el bilingüismo potencia el pensamiento divergente y la capacidad generativa, aunque se manifiesta significativamente en estudiantes con alto dominio o bilingüismo equilibrado. Además, se concluye que la gestión de dos lenguas entrena la flexibilidad cognitiva, actuando como el mecanismo que potencia la creatividad, estudiado para el caso del pensamiento metafórico especialmente. Además, la revisión ilumina las lagunas y limitaciones del campo. Por una parte, faltan estudios longitudinales. No se registran investigaciones que permitan observar cómo evoluciona esta relación creatividad y enseñanza de segundas lenguas a largo plazo. Y es importante afianzar estudios sobre creatividad en el contexto de habla de segundas lenguas, desmarcándose de los estudios sobre bilingüismo, o al menos matizando el tipo de bilingüismo al que se refiere, simultáneo, sucesivo, de casa, de escuela. Por último, debe quedar para otro estudio la profundización sobre las concepciones de creatividad que tiene el profesorado de segundas lenguas, que aquí se ha tenido que sacrificar para no desviar la revisión con un campo de investigación como es las concepciones del profesorado, pero que sin duda es fundamental, pues como señalan Yates y Twig, para desarrollar la creatividad de los estudiantes, los docentes deben haber desarrollado y reflexionado sobre la suya propia. En suma, la investigación sobre creatividad en el aula de L2 es un campo de estudio que requiere mayor profundización, como se ha demostrado, pero con un gran potencial de estudio. Esta revisión nos confirma que la directriz de la LOMLOE o las nuevas pruebas PISA no son solo una obligación legal, sino una oportunidad pedagógica fundamentada. Integrar el pensamiento divergente en la clase de lengua extranjera no es un adorno, es una vía directa para potenciar la creatividad de los estudiantes.
una competencia fundamental para el siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, no dudéis en ponerla en comentarios.